Mis queridos hermanos, sean bienvenidos al estudio que tenemos los días jueves. Estamos atravesando por un ciclo de enseñanzas sobre los acontecimientos finales. Y existe un tema en la Biblia que precisamente fue el tema central de Jesús de Nazaret. Si ustedes revisan los evangelios, en la enseñanza de Jesús de Nazaret destaca un tema en particular, y ese es el tema del reino de Dios o el reino de los cielos. Si recordarán a Juan el Bautista, ese precursor mesiánico que vino diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se está acercando. Y cuando llega el Mesías y es bautizado por Juan, nos dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se acercó. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Y el Señor Jesucristo hizo mucho énfasis sobre el reino de los cielos como una realidad ya presente. El reino ha llegado, el reino está entre vosotros. Y entonces, para entender el mensaje de la Biblia y para entender los acontecimientos finales, es necesario que dominemos el asunto del reino de los cielos. Bueno, ¿qué es el reino de los cielos? Probablemente alguien aún tenga esa pregunta. Hemos escuchado constantemente ese concepto del reino de los cielos, pero ¿qué es el reino de Dios o el reino de los cielos? Cristo lo define de la siguiente forma. Ustedes se lo saben de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es único, o santificado sea tu nombre. ¿Qué dice después? Venga a nosotros tu reino. Pregunta, ¿el reino ya estaba o no? ¿Y por qué Jesús dice, venga a nosotros tu reino? Lo explica adelante cuando dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Es decir, el reino de los cielos o el reino de Dios es simplemente el gobierno de Dios, el Padre, a través de su Hijo, el Cristo, y se manifiesta o se caracteriza por hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos. O sea que el reino de Dios no es comida, no es bebida, no es materia. El reino de Dios es amor. El reino de Dios es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra como se hace en los cielos, sometiéndonos al señorío de un hombre. ¿Qué hombre? Jesús de Nazaret. Y las parábolas de Mateo 13, que son el pasaje que estamos examinando, tienen un tema central: el reino de los cielos. Vean conmigo Mateo 13, verso 10. Ustedes recordarán, mis amados hermanos, si son amantes de la lectura de la Biblia, que hubo un pueblo en el Antiguo Testamento que fue el pueblo elegido de Dios, al cual Dios le estuvo hablando constantemente, reiteradamente, sobre el amor, sobre la redención, sobre el gobierno de Dios. Ese pueblo se llama Israel, un pueblo que según los salmos, según el texto, es el pueblo escogido de Dios. Obviamente ya por el Nuevo Testamento sabemos que el pueblo de Dios era solamente un remanente dentro de ese pueblo. Pero el punto a destacar aquí es que ¿cuántas veces, pregunto, Dios le habló a este pueblo para que entendiera? Muchas. ¿De cuántas formas? De muchas maneras. Y el pueblo siempre se portó rebelde. El pueblo judío entonces atravesó por una crisis espiritual desde la deportación de Babilonia en el 605 a.C.
Y de ahí pasaron otros 400 años llamados los años del silencio, el periodo intertestamentario, donde Dios ya no les mandó profetas, donde Dios ya no les dio revelación, donde Dios dejó de hablarle a este pueblo. El recurso que usaron los judíos ante la escasez de revelación, ¿saben cuál fue? El origen de la sinagoga. ¿Conocen la sinagoga? La sinagoga es prácticamente una iglesia judía, una congregación como la nuestra, dirigida por algunos rabinos, no pastores, y en ese sentido, a falta de revelación, el pueblo judío inventó la sinagoga, y a falta de profetas surgieron los rabinos, y a falta de profecía surgió la tradición de los ancianos. O sea, lo que tenemos en ese periodo de escasez de revelación es básicamente el liderazgo del ser humano queriendo resolver algo que solamente Dios podía suplir. ¿Se entiende eso? Bueno, pasan esos 400 años de silencio y obviamente en el corazón del judío lo que está arraigado es la tradición, es el gobierno de los rabinos, de los fariseos, es el amor a la sinagoga, y tienen un historial en donde ellos han rechazado continuamente el mensaje de Dios, como ya dijimos, de muchas formas y de muchas maneras, desde Moisés hasta los últimos profetas. Y entonces por ahí se levanta un hombre llamado Juan, después de un periodo largo de silencio, y empieza a predicar, ¿se acuerdan? Y mucha gente viene a él a escucharlo cerca del Jordán, y eran bautizados por él. Juan empezó a decir: el reino de los cielos se está acercando. Tiempo después, no mucho tiempo después, Dios declara públicamente sobre Jesús de Nazaret: este es mi Hijo, en el cual tengo complacencia. ¿Ha llegado la época dorada para Israel, sí o no? Ha llegado su época dorada. Jesús dijo en algún momento muy triste: si tan solo supieras lo que se está haciendo hoy, en el día de tu salvación. ¿Cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos, pero ustedes no quisieron? Y entonces cuando el profeta, no uno de los profetas, el profeta llega, Jesús de Nazaret, no una porción de la revelación de Dios, cuando la revelación de Dios viene a este mundo, la imagen misma de Dios el Padre, Jesús de Nazaret, y los judíos deberían poner atención al mensaje, escucharlo y ser transformados, pasa lo siguiente: el mensaje del Mesías, el mensaje del profeta es totalmente confuso, no se puede entender, hay falta de comprensión. Los judíos no entienden por qué, si Él es el Mesías, su mensaje es turbio, su mensaje es difícil de entender. Y la pregunta es: ¿Cristo tenía la intención de que no lo entendieran? Y es a lo que vamos en el versículo 10 de las parábolas del capítulo 3. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, se entiende, mis hermanos, que las parábolas son una barrera para la comprensión de la comunidad judía, ¿verdad? Los discípulos podrían haber formulado la pregunta de otra forma: oye, Señor, si quieres que te entiendan, no les hables ya por parábolas, porque lo que vemos nosotros es que todo el pueblo se va igual, no entiende nada. Pregunta: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Pregunta, mis hermanos: ¿hay una especie de elección en cuanto al conocimiento de Dios? ¿Sí o no? Muchas veces usted se va a preguntar: ¿por qué esta persona, la que se le ha hablado constantemente del Evangelio, se le ha explicado, se le ha desmenuzado, parece que no entiende, parece que no dimensiona la verdad? Bueno, el texto es muy claro y no lo vamos a suavizar. A unos les es dado y a otros no les es dado. Específicamente, no pierdan este pasaje, pero Mateo 11 dice lo siguiente, verso 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Otra vez se manifiesta lo mismo o no? ¿A qué tipo de personas, en este contexto, Dios les escondió el conocimiento del reino? Sabios y entendidos, sí, judíos, pero específicamente a la élite judía, escribas, fariseos, rabinos, políticos. A la gran élite judía no le fue dado entender los misterios del reino. Pero ¿a quién sí se le reveló, mis hermanos? A los niños. Y entiéndase que aquí los niños, en este pasaje, es una metáfora de la gente que seguía a Jesús de Nazaret. ¿Quiénes eran? Publicanos, pecadores, pescadores, rameras, gente del vulgo y sin letras. Pregunto, ¿y ellos entendían el reino? Entonces noten, mis hermanos, lo que voy a decir. Muy adrede, muy a propósito, las parábolas, por una parte son revelación para los justos, para los escogidos, para el pueblo de Dios, pero las parábolas también fungieron como un juicio para que los judíos sabios y entendidos que venían rechazando el mensaje de Dios durante todos los siglos, tampoco entendieran ahora cuando llegó la mejor época. Por eso ellos no dimensionaron cuando Jesús les dijo: Salomón fue muy grande y tuvo una gran fortuna y sabiduría, pero delante de ustedes está uno más grande que Salomón. ¿Lo entendieron? ¿No es este hijo del carpintero? ¿No están aquí sus hermanos, sus hermanas? También el Señor dijo en algún momento, ¿no? Porque muchos reyes y profetas quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo experimentaron. Y mis hermanos, esa generación sufrió como ninguna otra, ya lo vimos, precisamente por no entender y por no aceptar el mensaje de Dios. Ahora, en Mateo 13, versículo 12, Cristo sigue diciendo lo siguiente: porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, no ven, y oyendo, no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. No sé si recuerdan esta profecía de Isaías, mis hermanos, cuando Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? ¿Se acuerdan? Y entonces Isaías levanta la mano y dice: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dice: ahora pues ve y predícale a este pueblo, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan, para que no se les perdonen sus pecados. Ve y predícales y engrosa su corazón. ¿No parece extraño este lenguaje de Dios, hermanos? ¿No parece contradictorio? Porque pensamos que predicamos para ablandar el corazón, ¿no? Para que le sean perdonados los pecados a la humanidad. Pero Dios le dice a Isaías: ve y predica para que no se conviertan. Bueno, eso que se le dice a Isaías se cumple plenamente con la predicación ¿de quién? De Jesús de Nazaret. De manera que las parábolas son un juicio a la nación que desde lo más simple no quisieron escuchar, y ahora cuando tienen la revelación plena de Dios, que es Cristo, todo se les es dado por parábolas. Por eso los discípulos en un futuro, en el aposento alto antes de la crucifixión, cuando Cristo les empieza a hablar ya de manera literal y sin parábolas, le dicen: ahora hablas claramente, ¿se acuerdan? Y te entendemos todas las cosas. Porque el lenguaje de Cristo fue muy parabólico, muy metafórico durante todo su ministerio. Ahora noten, por favor, versículo 14: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. O sea, esto es el cumplimiento de una profecía
pero esto también es el juicio sobre aquellas personas que han venido rechazando el mensaje de Dios. Ahora, ¿esto cómo se traduce en la época actual, mis hermanos? Muchas veces pasa lo mismo con aquellas personas que después de escuchar constantemente el mensaje de Dios, lejos de que el mensaje de Dios les sea de bendición, se convierte en un juicio. Si han leído Hebreos lo explica muy claramente, que hay personas que después de ser iluminadas y escuchar el mensaje divino, no tienen ya oportunidad, han sido desechados, y pone el ejemplo de Esaú, que después de vender su primogenitura, ya no tuvo tiempo para el arrepentimiento. Y en ese sentido tengamos cuidado de cuál es nuestra actitud ante la palabra de Dios. Ahora, verso 16. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven. Si usted está entendiendo qué es el reino y quién es Cristo, no importa si usted no tiene dinero, no importa si usted está a punto de morir con una enfermedad crónica, no importa si su vida es terrible. Si usted está entendiendo el mensaje de Dios, usted es una persona dichosa, bienaventurada. Dice el versículo 16, y vuestros oídos, ¿porque oyen? Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y cuando digo que usted está entendiendo, me refiero al nivel que menciona Cristo en el versículo 15 al final. Y con el corazón entiendan, no un entendimiento intelectual, que ya lo entendí, ya lo sé, pero voy a hacer lo que yo quiero. Voy a llevar mi vida de acuerdo a mi voluntad. Eso es un entendimiento que va en contra del reino, ¿o no? Porque ¿qué es el reino? Entender el mensaje del reino con el corazón, de tal forma que yo me someto a Cristo Jesús. Bien, hace 8 días hablábamos de la parábola del sembrador, o la parábola de 4 tipos de tierra o de suelo en los cuales se sembró la palabra del reino. No sé si recuerden, mis hermanos, esa parábola, pero en esa parábola se habla de diferentes tipos de corazones. La palabra del reino se sembró en un oidor olvidadizo, ¿sí recuerdan? Al cual Satanás le quitó lo que fue sembrado. Son personas en las cuales se siembra la palabra y poco después no recuerdan nada. Parece que nunca han estudiado, parece que nunca han escuchado. La palabra se les va. Son oidores olvidadizos. De ahí vamos a un oidor emocional, que escucha la palabra del reino, que al momento la recibe con gozo y empieza a involucrarse en el reino, pero como no tiene raíz ni profundidad, al venir otra emoción que es la angustia, el dolor por causa de la palabra, se aparta por completo. Es un oidor emocional. Después tenemos a otro tipo de oidor, que es un oidor que ama a este mundo, podemos llamarle un oidor mundano, que por una parte quiere la palabra del reino, pero también ama las riquezas, pero también ama este mundo, los placeres, los afanes de este siglo. Y por último tenemos a un oidor que incluso se le puede llamar un oidor hacedor, que entiende y pone por obra la palabra del reino. El único que realmente forma parte del reino, o que ha llegado a acceder al reino, ¿cuál es? El número 4, el oidor que entiende y pone por obra. Porque recuerden que el llamado del reino no solamente es creer en Jesús como Salvador, es también creer en Jesús como ¿qué? Como Señor. Dios quiere salvarnos, pero también quiere gobernarnos. Bien, ahora vamos a la parábola número 2, que está en el capítulo 13, versículo 24. Ahora, quiero explicar, mis hermanos, que las parábolas son sencillas de entender gracias a que Cristo se las explicó en privado a los escogidos. Pero si no tuviésemos la interpretación de Cristo, se nos complicaría muchísimo. Veamos el verso 24. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña, y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Todas las parábolas están conectadas, y de antemano decimos que todas las parábolas tratan sobre un solo tema. ¿Cuál? El reino de los cielos. Eso queda claro, ¿verdad? Bueno, esta parábola en particular no enfatiza una sola cosa sobre el reino. Miren, la parábola anterior que vimos, la parábola del sembrador, solamente nos habla de la siembra del evangelio del reino, de ese proceso en el cual el evangelio del reino está siendo predicado, la semilla del reino está siendo colocada en diferentes corazones. Hay otras parábolas, por ejemplo, la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura también nos habla del reino, pero su enfoque es la expansión del reino. Así como la levadura se esponja en la masa, y así como la semilla de mostaza crece y se hace un gran árbol, así el reino se va a extender, así el reino se va a esponjar. Y la parábola del tesoro y de la perla nos siguen hablando del reino, pero su enfoque ahí es el valor que tiene el reino de Dios. Pero esta parábola que acabamos de leer, mis hermanos, es una parábola que nos da una vista panorámica de todo lo que es el reino de Dios. O sea, nos habla tanto de la siembra como de la siega o la cosecha. Y también nos habla del desarrollo. Básicamente esta parábola se puede dividir en 3 secciones: siembra, crecimiento y cosecha. Básicamente son 3 etapas, ¿verdad? El reino ya está entre nosotros, ¿verdad? Hubo un tiempo de siembra y se sigue sembrando, pero el reino ya está creciendo, ¿verdad? El reino ya está en desarrollo y el reino llegará a una plenitud. ¿Cuándo? En el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega. Bueno, una cosa a considerar aquí, mis hermanos, es que el pensamiento de los apóstoles probablemente estaba un poco confundido. ¿Por qué? Porque para ellos el reino de Dios, bajo la infección de los judíos, era un gobierno físico que involucraba un poder militar, que involucraba un poder económico. ¿Y ven eso en Jesús? No hay dinero, ni siquiera tiene dónde dormir Jesús de Nazaret. ¿Hay un ejército? Tampoco. Es más, se han de ver espantado cuando Cristo dijo: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Y entonces ellos sí lo siguen, pero sí quisieran entender mejor el asunto del reino, porque ya llegó el reino, y para empezar, el primer predicador sobre el reino acaba de morirse. Me parece que en el capítulo 11 o 12 le acaban de cortar la cabeza. Ustedes saben a quién me refiero. Y entonces, si el reino ya llegó, Jesús, ¿por qué estamos pasando por tanta calamidad? Si el reino ya está entre nosotros, ¿por qué nos persiguen? ¿Por qué tenemos que estar corriendo de una ciudad a otra? ¿Y por qué a Juan, el precursor mesiánico, le acaban de cortar la cabeza? Porque eso pareciera que el reino de Herodes es más fuerte que el reino de Dios. Y entonces Cristo nos va a explicar el porqué del reino en toda una panorámica. Una vista panorámica del reino, básicamente es el tema de hoy. ¿Pero qué es una vista panorámica, hermanos? Es una vista que nos deja ver generalidades, ¿se entiende? Todos los aspectos generales de un paisaje, tal vez, de un edificio, etcétera, ¿no? Una vista panorámica, entonces, del reino es lo que tenemos en esta parábola. Bien, algo a considerar, mis hermanos. Aquí se siguen usando elementos propios de los galileos, elementos de la siembra y la cosecha. Y se hablan de 2 tipos de semillas: la semilla del trigo y la semilla de la cizaña. 2 plantitas, 2 seres vivos que al crecer en su desarrollo se parecen bastante. De hecho, el trigo y la cizaña son casi igualitos físicamente. Lo que cambia es su sabor, lo que cambia es su contenido. Pero ¿qué quiere decirnos Cristo con esta parábola? Vamos a ver, capítulo 13, verso 36. Entonces
despedida la gente. O sea, yo sí quiero que vean otra vez eso, hermanos. Cristo, muy adrede, les explica las cosas de manera detallada solamente a quienes, a sus discípulos, nada más. Porque recordemos que estamos en un contexto de juicio. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. También esa es una característica muy propia de los discípulos, el preguntarnos cosas sobre las cosas del reino. Alguien que nunca está interesado en la Biblia, alguien que nunca está interesado en la doctrina, alguien que nunca tiene el hábito de leer la verdad, probablemente que ni siquiera sea discípulo, se pone en tela de juicio su cristianismo. Ahora, los discípulos interesados por esto le dicen: explícanos por favor la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: a ver, el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Es el Hijo del Hombre. Ahora, esta afirmación tiene mucho peso, hermanos, porque sí, efectivamente Cristo aquí es el padre de familia o el sembrador que siembra la buena semilla en el campo, pero vean cuál es el título que se adjudica. ¿Cuál es? El Hijo del Hombre. Y ese título tiene mucho peso, Ese título no es tan sencillo de digerir para un judío. No pierdan este pasaje. Vayan conmigo a Daniel 7. Daniel en el Antiguo Testamento, y no pierdan este pasaje. A ver si entendemos las contradicciones mentales que se estaban dando en los discípulos. Daniel 7. Verso 13, ¿lo vemos todos? Daniel 7:13. A ver, mis hermanos, pongamos mucha atención en la profecía de Daniel, porque la profecía de Daniel tiene que ver con el reino del Mesías. Y vean cómo le llama Daniel al Mesías. Daniel 7, versículo 13. ¿Lo tenemos? Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como ¿qué? Como un hijo de hombre. Miren, el profeta que llama al Mesías hijo de hombre es Daniel. David le llamó el Hijo de Dios 2 veces, en el Salmo 2 y en la promesa que se le hace en el 2 libro de Samuel. Pero hijo de hombre es un título que usa nada más Daniel, y lo usa en un contexto muy en particular. Miren, ¿qué se dice de este hijo de hombre? Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es el símbolo de Dios el Padre, ¿verdad? Y le hicieron acercarse delante de él. Y a este hijo de hombre, ¿qué le fue dado, hermanos? Dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Pregunta, ¿la profecía es imponente? ¿Es poderosa? Ahora imagínense a los 12 discípulos o apóstoles, con otros poquitos ahí, mirando a Jesús de Nazaret. Él dice que es el Hijo del Hombre, Él dice que ya trajo el reino, pero ¿a quién ven? No tiene dónde recostar su cabeza, ¿verdad? No tiene una casa, no tiene un gran ejército. Es una persona que se la pasa predicando, sacando demonios, haciendo milagros. Pero la pregunta es sinceramente, mis hermanos, ¿es la imagen de un rey? No lo es. Es la imagen de cualquier otro judío. Y como lo dice Isaías, sin hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y entonces, para ver a Jesús como rey y para creer realmente que el reino ha llegado en él, lo tenemos que ver con los ojos de la fe. ¿Se entiende? Solamente así lo podemos ver, con los ojos de la fe. Porque siendo sinceros, ni siquiera nació en un palacio, sino en un pesebre. Fueron rechazados por todas partes en Belén, nace en un pesebre, nace bajo la dinastía de David, que está totalmente humillada, no tiene dinero, no tiene un ejército. Y entonces Cristo en la parábola les dice en el versículo 37, Mateo 13:37.
A ver si entendemos ya mejor su declaración. ¿Lo tenemos? Mateo 13:37. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? ¿Qué les está diciendo con esto? El Hijo del Hombre. Yo soy, pero no solamente está diciéndoles eso, les está recordando la profecía de Daniel, esa profecía poderosa sobre el reino y sobre el dominio y sobre la gloria, versa sobre mí. Y ellos se quedan así como, sí, explícanos por favor, porque nosotros no vemos eso en la realidad, ¿no? Tú dices ser el Hijo del Hombre imponente y poderoso que aparece en Daniel, que el reino ya llegó, pero sí necesitamos que nos expliques. Y les va a explicar muy bien, fíjense. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Bueno, ya sabemos que esa semilla se fue sembrando y se está sembrando, ¿verdad? Aún se sigue sembrando en los corazones de los hombres y algunos responden como ya vimos. El último es el que realmente responde al mensaje del reino. Versículo 38. El campo, ¿qué es? Es el mundo. O sea, ese campo en el cual se siembra la buena semilla, el mensaje del reino, es todo el mundo. Y es importante recordar eso porque cuando leemos esta parábola, a veces pensamos que la parábola habla de la iglesia y decimos, es que en la iglesia hay trigo y cizaña. Digo, no es que no sea una verdad, puede ser, pero aquí la parábola no habla de un nivel eclesiástico, sino a niveles universales, abarca a todo el mundo. Entonces, el campo es el mundo. 38. La buena semilla, ¿quiénes son? Son los hijos del reino. Según con la parábola anterior, ¿quiénes son los hijos del reino, hermanos? 3 cosas. Los que oyen, ¿qué más? Los que entienden, ¿qué más? Los que hacen. Vean conmigo el capítulo 13, versículo 23, todos juntos. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, ¿qué más? Y entiende, ¿y qué más? Y da fruto. Según la segunda parábola del trigo y la cizaña, ¿quiénes son los hijos del reino? Pues estos. El hijo del reino no solamente es el que dice yo creo en Jesús. No, el hijo del reino es aquel que oye, entiende y ¿qué más? Da fruto. Ahora, notemos lo que dice el versículo 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, del maligno, del engañador. Según la parábola anterior, mis hermanos, ¿quiénes son los hijos del malo? La cizaña. Pero según la parábola anterior, la que vimos hace 15 días, los hijos del maligno son los oidores olvidadizos. Los hijos del maligno son los oidores emocionales que nunca acceden a Cristo, que se dejan guiar mucho por sus emociones y que nunca se afirman en la verdad. Y los hijos del maligno, ¿quiénes son según la parábola que vimos ya? Los oidores que aman más este mundo, porque a la verdad todos escuchan, pero esas 4 categorías solo se reducen en 2. Los primeros 3, hijos del maligno, y el último, los hijos del reino. ¿Queda claro eso, hermanos? Porque a veces cuando pensamos en los hijos del maligno solamente tachamos a los mafiosos, a los ladrones, a los homicidas, y ciertamente son hijos del maligno. Pero en el contexto de estas parábolas, los hijos del maligno, pregunto, ¿son personas moralmente buenas? ¿Personas religiosas? Imagínense un oidor olvidadizo, pues no ha hecho nada. Mi único problema es que no retengo, que no me da importancia, que no le doy interés al mensaje. ¿Y es hijo del maligno o no? Sí, lo dice aquí muy bien. Alguien que es hijo del maligno es alguien que es muy inconstante y probablemente ni siquiera es del Señor. Un hijo del maligno es alguien que quiere la palabra pero ama más este mundo. No nos pinta el Señor un escenario muy trágico en apariencia. No nos está retratando a personas moralmente perversas, aunque no los estamos excluyendo. Pero sí estamos entendiendo, hermanos, el contexto, que es muy grave lo que el Señor está diciendo. Porque son personas que desde nuestra perspectiva podrían ser hijos del reino, pero que desde la óptica del reino, ¿qué son? Hijos del maligno. ¿Queda claro eso? Ahora es muy duro lo que el Señor dice, ¿no? Pero tenemos que seguir en esto. Verso 38. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. Incluso si hacemos una comparativa, hermanos, entre el trigo y la cizaña, ¿se parecen?
Incluso podríamos confundir en la iglesia o en el mundo a personas que dicen, pues no son cristianos, pero como que parecen más cristianos que unos de nosotros, ¿no? Pero debemos entender, mis hermanos, que más allá de la apariencia, más allá de las acciones, lo que hace que cambie el trigo de la cizaña es su sabor, es también su nivel de veneno incluso, porque la cizaña, aparte de ser amarga, es venenosa en su contenido, aunque en apariencia el trigo y la cizaña son igualitos. Ahora notemos el versículo 38. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. En este mundo solamente hay dos tipos de personas según el reino. ¿Quiénes? Los hijos de Dios o los hijos del reino y los hijos del maligno. A veces escuchamos declaraciones como todos somos hijos de Dios. ¿Han escuchado eso alguna vez? Bueno, todos somos criaturas de Dios. Todos somos, en cuanto a seres humanos se refiere, imagen y semejanza de Dios. Pero unos son hijos del reino y unos son hijos del maligno. Ahora, yo quiero que me digan algo. En estas dos parábolas, ¿qué valor tiene la palabra del reino? Es un gran valor. Por eso yo les vuelvo a reiterar, mis hermanos, tengan el hábito de leer las Sagradas Escrituras. Yo no sé cuál sea la condición de cada uno en este lugar, en este cuarto, pero si un cristiano no tiene el hábito de leer, meditar y reflexionar la verdad, su vida va a ser muy precaria. Y en algunas ocasiones incluso es una manifestación de que ni siquiera somos del reino de Dios. ¿Cabe la posibilidad o no? Cabe. Entonces tengamos, hermanos, en mente que Cristo le da un valor a la palabra del reino muy grande, por encima de cualquier otra cosa. Sigamos en la parábola, versículo 39. Ese enemigo que sembró la cizaña, ¿quién es, hermanos? Es el diablo. Y recuerden cómo el diablo interviene en la parábola anterior, en la parábola de hace 15 días. ¿Cómo interviene el diablo con los hijos del maligno? Con esa cizaña. Simplemente va y quita lo que fue sembrado en su corazón. Cuando hablamos de una persona dominada por Satanás, no precisamente estamos hablando de un endemoniado. En algunas iglesias se piensa que una persona bajo la potestad de Satanás tiene que sacar espumarajos, convulsionar y hacer muchas cosas extrañas. Pero todo el mundo que no tiene la palabra del reino como el núcleo de su vida, pregunto, ¿está bajo la potestad del maligno? Lo está. Y basta con la imagen que nos da Cristo en la primera parábola. Alguien que escuchó, inmediatamente no entendió ni retuvo nada. ¿Podemos decir, su mente es taller de Satanás? Lo es. Desde el momento que la palabra no tiene cabida en esta persona, es porque hay una obra demoníaca y diabólica. Y vean, cómo Cristo traduce esto como una labor que tiene que ver con la palabra. Porque Satanás no está ni interesado en escurrir sangre en las paredes, ni en espantarnos en la noche o jalarnos los pies. Él está interesado en que nosotros no escuchemos la palabra del reino y la entendamos. Porque cuando entendemos la palabra del reino ya estamos muy cerca del siguiente nivel, que es la fe. Recuerden que Pablo dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Ahora dice el versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Todas estas personas que ya hemos mencionado están bajo la potestad de Satanás. Tu abuelito, tu abuelita, mi papá, tu mamá, gente que tal vez no tenga al Señor, ¿se entiende? Gente que está muy cerca de nosotros, nuestros vecinos, compañeros. Hay mucha gente, hermanos, que aparentemente es buena, pero son hijos del maligno. Y debemos tener mucho cuidado, hermanos, de hacer esa distinción. Ahora notemos lo que dice el versículo 39. La ciega, obviamente no es una señora, ¿verdad? La ciega aquí es la cosecha. Que por ahí una persona dice, ay hermano, esa parábola, la de la señora que no ve, me gustaría que me la explique. Digo, no, más bien aquí se refiere de la cosecha, ¿no? Dice, la ciega es el fin del siglo, o sea, el mundo llegará a su fin, ¿verdad? Este mundo, este sistema, esta era llegará a su fin. Y cuando llegue a su fin, se va a dar una cosecha, una separación.
Porque que recuerden que el mundo está dividido en dos tipos de plantas, en dos tipos de personas. Pero en el fin del mundo, esos dos tipos de personas se van a dividir. Ahí se van a manifestar los hijos del reino y los hijos del maligno. No sé si recuerdan la parábola que Cristo nos da sobre las ovejas y las cabras. ¿La recuerdan? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ese es el fin del siglo, hermanos. Cuando Cristo venga y el mundo esté colapsando, ya vimos ese pasaje también, y aparezca en las nubes, unos serán llevados con Él y otros serán dejados. Unos escucharán la voz del Señor que les dirá: venid benditos de mi Padre y heredad el reino, y otros escucharán: apartaos de mí, malditos al fuego eterno. Eso es la siega, la cosecha, el fin de este mundo. Versículo 39. Y los segadores son los ángeles. Recordemos otra vez el contexto, mis hermanos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿qué más? Y sus santos ángeles con Él. Los ángeles no vienen de lujo. Es que precisamente Cristo divide a las dos agrupaciones, cabras, ovejas, hijos del reino, hijos del maligno, pero el instrumento que ocupa para dividirlos, ¿quiénes son? Los ángeles. ¿Se acuerdan que murió Lázaro y fue llevado por quién? Por los ángeles. ¿Sí recuerdan que enviará a sus ángeles a los cuatro vientos y juntará a sus escogidos con voz de arcángel? También dice Pablo. Y por eso se mencionan aquí a esos segadores, a esos trabajadores del padre de familia, como un símbolo de los ángeles que van a separar al mundo en dos partes. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá ¿de dónde? O sea, ¿estamos en el reino o no? Porque vean que dice: y recogerá de su reino. ¿A quiénes? A todos los que sirven de tropiezo. Está hablando de esas tres personitas o esas tres categorías de la parábola del sembrador, ¿sí recuerdan? Oidores olvidadizos, oidores emocionales, oidores mundanos. Dice que sirven de tropiezo en su reino, y a los que hacen iniquidad. Verso 42. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Por una parte se habla ya de la siega como el punto de partida o el punto de quiebre que lleva a unos a la condena eterna y a otros al consuelo eterno. Aquí la figura que se usa para el tormento eterno, ¿cuál es? El fuego que los consume, el horno de fuego. Y así como la cizaña es un producto inservible, amargo y tóxico, metafóricamente así Cristo se refiere a este tipo de personas que no son del reino, y que en el fin del siglo, cuando Él regrese con sus ángeles, serán tomados y serán arrojados metafóricamente al horno de fuego. Que recordemos, el horno de fuego o la condenación solamente es un símbolo de la ausencia de Dios, de una existencia sin la presencia de Dios, que es el mayor tormento que una persona puede experimentar. Ahora noten, verso 42, se usan dos expresiones para esa experiencia. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, en el contexto pregunto, ¿estas personas que van al tormento tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del reino? Y no quisieron. Ahí tenemos a los oidores olvidadizos, emocionales y mundanos. ¿Unos qué van a hacer en ese lugar? Eternamente se la van a pasar llorando, lamentándose por no acceder al reino o al mensaje del reino. Pero tenemos otra agrupación, mis hermanos, los que van a crujir los dientes. En ese lugar eternamente habrá personas gritándole a Dios, aborreciéndolo, enfurecidos con Dios por toda la eternidad, que seguirán crujiendo los dientes, que es un símbolo de la ira del hombre, por los siglos de los siglos. Ahora noten el verso 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol. ¿En dónde? Miren, noten algo, hermanos. Dice en el versículo 41, y recogerán de su reino. ¿Y qué dice el versículo 43? Y resplandecerán como el sol. ¿En dónde? En el reino. ¿Estamos en el reino?
¿Y a dónde vamos? Al reino, porque el reino de Dios no se reduce a un lugar, ¿entiendas eso? El reino de Dios es cualquier lugar en donde Dios está gobernando por medio de su Hijo. Y en este momento el reino está aquí, ¿plenamente o parcialmente? Parcialmente, porque no todos están bajo el gobierno del Cristo, ¿sí? En nosotros sí se supone. Bueno, pero llegará el día en el que el reino llegará a su plenitud y solamente habitarán los justos. Ahora, yo sí quiero que noten algo. Cristo responde a la pregunta de los discípulos: ¿por qué dices que ya está el reino y hay mucho conflicto? Sí, Cristo les está diciendo: miren, el reino ya está, la siembra ya se está dando, el reino ya se estableció, aquí está entre ustedes, pero quiero que entiendan algo, que el reino se va a desarrollar o va a crecer gradualmente en medio de mucha oposición. Quiero que entiendan algo, que ser cristiano, que ser un hijo del reino significa que vamos a estar dispuestos a someternos a Dios, y en medio de esa sumisión vamos a encontrar injusticia, impíos, personas del maligno que nos van a dañar, personas que nos van a perseguir, que nos van a torturar, personas que en el reino de Dios estarán afectando porque son del maligno en todo el mundo. Ese es el costo de ser hijo del reino, es lo que enseña Cristo. El desarrollo del reino se da a través de mucha oposición. Pero no se preocupen, porque tienen razón en algo. En algún momento los injustos dejarán de existir en el reino. Ya no tendrán contacto con ustedes, pero eso se va a dar hasta el día de la siega. Hasta el día de la cosecha se va a dar la separación y se van a revelar los pensamientos de los corazones, se van a separar a los justos de los injustos, a las ovejas de las cabras. De esta enseñanza, que no tiene puntos porque es una enseñanza muy sencilla, me gustaría simplemente destacar 3 cosas que debemos recordar. Número 1, el reino de los cielos ya se estableció. El reino de los cielos ya se inauguró. Está entre nosotros. ¿Y cómo se dio? A través de la siembra del mensaje del reino. Y el fruto de esa siembra somos todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús y lo vemos con los ojos de la fe, como ese rey poderoso que describe Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Punto número 2, cosa que debemos destacar también: el reino de los cielos está en progreso, está en desarrollo, está en crecimiento. Y le sumamos a eso: está en crecimiento en medio de la oposición. Aquí está la oposición, ¿verdad? Bueno, pero esa no es tan fuerte. Entonces el reino de los cielos está en crecimiento en medio de la oposición. Ser cristiano no significa parar de sufrir. Ser cristiano, hijo del reino, no significa llevar una vida sin complicaciones. Porque entre tanto que estamos en este mundo, estamos en el reino, pero en contacto con personas perversas. Y como dije, pueden ser nuestros padres, pueden ser nuestros tíos, pueden ser la familia, los compañeros, amigos, vecinos, porque hay mucha gente en este mundo y algunos son del reino y otros son del maligno. Pero así se está desarrollando el reino. Y por último, hermanos, tercer punto que debemos destacar: el reino llegará a su plenitud en el día del juicio, o el día del Señor, en la cosecha, en la siega. Y en ese día sí se van a separar a unos de otros, y entonces el gobierno de Dios será pleno. Me gustaría que recuerden un texto. Pablo dice: porque es necesario que Él reine. ¿Está reinando? A la diestra del Padre. Es necesario que Él reine en tiempo presente, que esté reinando, hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Noten algo: usted y yo éramos enemigos de Dios, ¿o no? ¿Qué tanto odiábamos a Dios, hermanos? Ay, hermano, usted no diga eso. ¿Cómo que odiábamos a Dios? Bueno, realmente odiábamos a Dios. Éramos personas muy perversas. Éramos hijos del maligno, dominados por la carne y por los pensamientos. Pero el Señor nos llevó al estrado de sus pies, nos humilló y nos llevó por medio de la fe a Él y a su reino. Y así el Señor está esperando poco a poco, reinando desde su trono, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De manera que, mis hermanos, hoy Cristo nos da una vista panorámica
de lo que es el reino de los cielos. 3 etapas: establecimiento, desarrollo, plenitud. A ver si no se nos olvida, el reino tiene 3 etapas. ¿Cuáles son? Establecimiento, desarrollo y plenitud. Los problemas escatológicos que trataremos más adelante tienen que ver con eso. Hay hermanos que solamente se quedan mirando las profecías que hablan de la plenitud del reino y dicen, el reino no está aquí porque si el reino estuviera aquí, no habría muerte, no habría enfermedad. Bueno, solamente estás mirando los textos que hablan del reino en su plenitud. Pero mira lo que Cristo dice sobre el reino. ¿Hay conflicto en el reino? Sí. Hay problemas en el reino. Hay disyuntivas, persecución, tribulación. En ese sentido, hermanos, hoy llévese a casa ese panorama general sobre el reino de Dios. Cristo nos habla del reino como algo presente, del reino como algo también futuro. Siembra, crecimiento, cosecha. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Bien, sí, hermanita. Ok. Sí, cuando Cristo habla del fin del siglo, cuando vemos todo el contexto, hermana, de ese día, se lo voy a explicar progresivamente, ¿no? Lo primero que ocurre, dice el Señor, que los cielos se van a conmover, la tierra va a empezar a colapsar, el mar se va a salir de su lugar, o sea, catástrofes naturales se van a dar gradualmente hasta que el mundo, el universo físico, llegue a su colapso, llegue a su fin. Bueno, antes de que el mundo, por decirlo así, explote o llegue a su fin, en medio de todo ese caos universal, que el universo está básicamente colapsando, dice Mateo, en ese momento verán al Hijo del Hombre. O sea, en medio de ese caos nosotros vamos a estar bien contentos, ¿no? Aparece el Señor. Unos serán tomados, o sea, nosotros los justos seremos llevados a la casa del Padre, como Él lo prometió, con Cristo, y los otros serán dejados. O sea, ¿a qué son dejados? A la destrucción plena. Se entiende entonces que ellos son aniquilados con este mundo, y entonces ellos ya abren sus ojos en lo que será el infierno o la condena eterna. Pero este mundo como tal no va a ser su morada de nadie, porque este mundo va básicamente a colapsar y a ser aniquilado. Pedro dice, los elementos ardiendo serán deshechos. Entonces, cuando dice que serán dejados, pues sí, evidentemente los impíos se van a quedar viendo nada más cómo nosotros somos llevados. Inmediatamente ellos mueren con todo este universo y ya abren sus ojos en esa realidad metafísica que se conoce como el infierno, hermana, metafóricamente, que no sabemos dónde se ubique, no hay una ubicación geográfica como tal, pero no es este planeta. Sí, Satanás en este momento con sus ángeles pues está en esta realidad física, ¿no? Sí, mira, hay un texto en Mateo 25:41 que dice: entonces dirá el rey a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos. O sea, Él no los lleva, los deja ahí, al fuego eterno, no a la tierra va a ser destruida en ese momento ya, pero les dice, váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces ellos mueren en ese momento, obviamente no pueden soportar físicamente esa explosión y son llevados a la eternidad, pero en un ámbito de condenación. Le puede ayudar mucho tal vez la parábola o la historia del rico y Lázaro, ¿sí la recuerda, hermana? Ellos mueren, inmediatamente uno abre sus ojos con Dios en el seno de Abraham y el otro abre sus ojos en el tormento eterno, ¿no? Pero efectivamente sí la tierra pasará, hermano. ¿Sí, hermano Rafa? En Apocalipsis 19:20 dice, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. También es una metáfora. Se ve que es un lugar muy especial donde fue lanzado Satanás, etcétera, y todo sucedió. Sí, para este estado de existencia, que aparte de ser un estado de existencia es un lugar, se usan diferentes metáforas.
porque sí debemos considerar que el cielo también es un estado de existencia, pero también es un lugar. Cristo dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Él no dijo: cuando yo venga, no se preocupen, aquí a ver qué hacemos, nos levantamos unas grandes mansiones y a reinar, ¿no? No, de hecho Cristo fue muy claro cuando dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Si así no fuera, Él no lo hubiera dicho, ¿no? ¿Qué seguridad tenemos en esas palabras? 100%. Entonces, este mundo, hermana, no lo van a morar ni los justos ni los injustos. Pedro dice que los elementos ardiendo serán deshechos. Ahora, físicamente hablando, los elementos químicos o físicos, pues son muchísimos, ni siquiera hemos descubierto todos, ¿no? Pero cada elemento tiene una composición molecular. Ya estamos hablando de cosas bien raras, ¿verdad? Una molécula está compuesta por átomos, y cuando el átomo se deshace, lo que tenemos es una explosión, valga la redundancia, atómica. Nada más basta con ver lo que produjo la bomba atómica en Hiroshima y en Nagasaki, me parece, que acabó básicamente con estas dos ciudades, ¿no? Bueno, ese es el poder o el potencial explosivo que tiene nuestro universo, que está compuesto de elementos químicos, ¿no? Entonces Pedro, cuando dice los elementos ardiendo serán deshechos, no está muy fumado o muy loco pensar que está pensando en una explosión universal que va a acabar con el universo. Y para complemento, o sea, del versículo anterior dice: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segura. O sea, es al lago que fue lanzado Satanás y los profetas. Entonces, todos sus seguidores dicen que van a ser lanzados. Claro. Y ya nos están explicando que eso. Sí, de todas formas, en este curso de escatología, después de las parábolas, vamos a enfocarnos de manera particular a estos temas, muy en particular, aunque si echan mano de los videos de Mateo 24, me parece que ahí se explica un poquito, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Pasamos a lo que resta de nuestro servicio.